a Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy, en Yo por la Tierra, naturaleza y salud mental. Nos acompaña Cecilia Viteri, psicóloga clínica, organizacional y terapeuta hortícola. Ha desarrollado huertos terapéuticos y comunitarios, entre esos el de Hogar de Corazón de Jesús, Hogar de Niñas de Alausí, Huerto Mi Semilla en el Instituto de Neurociencias y demás. Casada con 2 hijos, máster en gerencia hospitalaria y especialista en psicotraumatología. Su trabajo es jefa de docencia e investigación del Instituto de Neurociencias. Vamos a hablar con ella de la naturaleza y la salud mental. ¿Por qué se conectan? Chechi, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Andrea. Te agradezco tantísimo y me encanta tu trabajo de comunicar tantas ideas y además aprender al mismo tiempo. Gracias. Yo aprendo de ustedes, de verdad. Esto no es más que una conexión constante y trato de ser un canal que les dé este espacio. Lo eres. Gracias. Me maravillo con lo que hacen, y tu trabajo particularmente me parece bellísimo porque mezclas 2 cosas que en algún momento, y para muchas personas podría ser, bueno, ella es psicóloga y es experta en huertos. ¿Y cómo conectamos esas 2 cosas? Y tú las tienes conectadísimas, y además cada vez más hay investigaciones y propuestas que nos dicen cuán conectadas están las plantas y la salud mental. Sí, definitivamente. Pues reitero todas las palabras que has dicho. Sin embargo, no siempre lo tuve así de claro. Esta conexión entre la mente y la naturaleza. Yo estudié comunicación, ¿ya? Y a partir de eso, ya el momento de buscar una especialidad, pues ya no me llamaba este tipo de estilo de vida tan, al final de cuentas, mercantilista, y la comunicación en ese momento, pues, iba años muy a atrás, la publicidad, iba muy del lado de la publicidad, y definitivamente, bueno, a pesar de que yo lo que estudié fue como para trabajar en ONGs, que sí me gusta, y es más, no estoy del todo desvinculada. Sin embargo, en ese momento, el momento de elegir maestrías, todas me llevaban de nuevo al marketing y a la publicidad. Y yo, no, esto no me gusta. Yo quiero más como gente, vida y naturaleza también. Cultura, ¿sabes? Mucha cultura. Yo estudié en París mi carrera de comunicación, y ni siquiera existía Facebook de la manera en que la conocemos. Apenas solamente las universidades americanas en ese tiempo podíamos tener cuentas de Facebook. Bueno, son algo como muy universitario. De ahí nació, de hecho, nació. Entonces, era completamente distinto lo que yo estudié. Eso es lo que le digo así a veces a profesionales de comunicación. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Mi formación es súper distinta. Y eso me llevó bastante a buscar algún tipo de especialidad más dirigida al contacto con personas en realidad. Entonces empecé a estudiar psicología organizacional, pero en realidad siempre me gustó la psicopatología en sí, sino que ahí sí pues se veía una brecha enorme como de conocimientos entre la comunicación y la psicopatología en sí. Entonces, ¿la psicopatología qué estudias? O sea, psicología clínica, es decir, como psicóloga, pero psicología clínica. Eso era como un brinco muy demasiado arriesgado. Claro, porque si tú hablas de comunicación y psicología organizacional, se entiende que estás en el departamento de talento humano o direccionando. Muchas universidades lo tienen en la misma facultad, está completamente de la mano. Pero empezar una carrera desde cero era lo que era bastante incoherente en ese tiempo. Entonces empecé ambas carreras, y ya al momento de tomar mis prácticas clínicas, ya después de un par de años después, empecé mis prácticas en el Instituto de Neurociencias, donde sigo trabajando en la misma institución. Y yo ya venía trabajando, practicando la horticultura por temas de salud y también ecología, sí, pero más temas de salud primordialmente. Digamos que esa fue la primera intención en un inicio, salud física. Eso te iba a preguntar. Sí, de salud física. Y en ese momento, cuando empecé a tener estas prácticas de psicología clínica con estos pacientes con distintos trastornos mentales dirigidos a la esquizofrenia, a la bipolaridad, trastornos psicóticos más que nada, había muchísima historia repetitiva y patrones de comportamiento en ellos mismos que hacían que la persona, desde muy joven, desde adolescente, se le haya primero hecho difícil terminar el colegio, mucho más difícil empezar una carrera universitaria. Entonces, carecían de profesión, carecían de ocupación, y yo al venir, y también muchos vienen del campo, porque somos un país pues, que ha nacido del campo, como el mundo entero. Somos muy rurales. Pero en este tipo de hospital llega más gente rural, ¿ya? Entonces, vi como que estos patrones similares, y te puedo, de verdad, para mí fue como una epifanía, así lo cuento.
La primera vez que atendí a un paciente varón en sala hospitalaria, dije, pero es que a esta persona le hace falta cultivar, necesita recargarse de todo lo que yo vivo, mantener su mente ocupada. Además, necesita trabajar funciones cognitivas recordando lo que ya está familiarizado, que es la agricultura. Todos, si algo habían hecho en su vida, era agricultura o camarón, apicultura, algo así, ¿no? De manera pues muy no profesional, sino empírico, esa es la palabra. Entonces, en ese momento dije, wow, terapia con plantas, con horticultura, increíble. En ese momento estamos hablando del año... Bueno, el año 2016, ya. Pero me parecía como algo innovador. Llegué a mi casa, por supuesto que pensando en que iba a ser la desarrolladora de la metodología, faltaba poco, y me choqué con que había un mundo entero sobre la terapia hortícola. Ya. Y me topé con el Instituto de Terapia Hortícola Americano en Colorado y dije, bueno, pues que esta es mi meta, ya tengo que... Ya está hecho, ya existe, o sea, allá ya voy. Existe todo, exacto, esa es la meta, no hay que inventar nada. Y efectivamente ya, bueno, pues cuento se me olvidó poner, no sé por qué, en mi formación terapeuta hortícola de la Universidad de Colorado, que me permitió conocer una perspectiva tan distinta de tantas cosas, porque no solamente son profesionales de salud mental, son actores sociales, que pueden tomar este rumbo. Claro, tienen que complementar todo lo que es la psicopatología a la que quiere trabajar, pero la formación se presta para combinar a un grupo de personas que desde diferentes enfoques, como tú lo decías, de diferentes carreras, utilizan como medio terapéutico o de cambio la horticultura para distintos fines. Y en mi caso, pues para la salud mental, indudablemente. Entonces, y este tema de la salud mental, ¿qué ves tú? Es decir, cuando hablamos de salud mental nos sentimos un poco desolados, porque hay de todo y vamos a hablar de todo, y me va a encantar también conversar contigo sobre lo que pasó en la pandemia, ¿no? Pero vámonos ahorita a las patologías más extremas que además a ti te llamaba mucho la atención. Tú hablaste de esquizofrenia, de bipolaridad. Estamos hablando de estos temas de salud mental que son casi incapacitantes, por lo menos socialmente, ¿no? Digo, sin un tratamiento correcto, sin el entendimiento, sin el apoyo familiar, podrían llegar a ser por lo menos muy excluyentes de la sociedad. Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Cómo se trata a través de un huerto a una persona que es esquizofrénica o a una persona que es bipolar? Bueno, en resumidas cuentas, como a cualquier otra persona. Porque, bien. Sí, en cualquier otra persona. Uno ingresa al huerto, ¿ya? Y las respuestas de las plantas van a ser iguales para cualquiera. Para quien sea que riegue las plantas va a responder de forma igual. No tienes que saber tecnicismos, no importa qué género eres, cuál orientación o identidad sexual tengas, ni qué tipo de psicopatología. La naturaleza responde igual para todos. Entonces, si tú entras al huerto y a ti lo que te causa malestar es la depresión que llevas encima, ¿ya? Utilizas estos conocimientos clínicos en psicología clínica para trabajar la depresión, el intento suicida, aprovechando los recursos de la naturaleza, los procesos que enseñan tanto para poder hacer metáforas clínicas, que es en lo que se basa la psicología. La psicología tiene una evolución que parte desde lo que todos conocemos como el psicoanálisis con Sigmund Freud. Después tiene un cambio y ya no trabaja como en el pasado, o bueno, pues era los pocos avances en ese ámbito, como en todo, que en ese tiempo existían. Después viene una segunda corriente que se basa en trabajar el pensamiento, en que las enfermedades mentales parten de que somos muy catastrofizadores ante las circunstancias y nos genera ansiedad ese tipo de pensamiento, entonces se trabaja en el pensamiento específicamente. Pero existen ahora las terapias de tercera generación y esta fue la segunda epifanía que tuve en el mundo. La primera cuando encontré que la terapia hortícola era realmente una carrera y después cuando aprendí que las metáforas y mis intervenciones clínicas que yo hacía en los pacientes, como por ejemplo un paciente con con problemas de adicciones, ¿ya? Así consiste, esto es en lo que funciona el huerto, estamos haciendo compostaje, por ejemplo, y de la misma manera como los alimentos podridos, entre comillas podridos, en proceso de descomposición caen a la tierra, generan más animales, generan complicación, mal olor, pero se desintegran y dejan todos esos nutrientes que necesitan las plantas para volver a crecer. De la misma manera, todos nuestros errores, nuestras culpas, nuestros desaciertos, eventualmente se transforman en todos esos aprendizajes que necesitamos para salir adelante y enfrentar la vida y los problemas con más asertividad. Wow. Eso para el paciente con adicciones, pero ese mismo proceso se puede aplicar a cual sea la intervención clínica que yo necesito hacer. La limpieza de maleza es continua, igual que nuestros pensamientos.
Todos los días tenemos inseguridades, todos los días tenemos envidia, todos los días nos cuesta levantarnos, igual que la maleza, hay que trabajar en ella todos los días, pero no nos podemos detener en eso, porque nos perdemos de las flores que están floreciendo en el jardín. Y sabes lo que me gusta de todo lo que estás diciendo, que me parece súper emocionante, o sea, no hay como no emocionarse, es que la naturaleza, y voy a repetir esta frase, que además se va a los takeaways, los procesos de la naturaleza responde igual para todos. Pero hay otra cosa, la naturaleza no juzga, ¿no? Así es. No te juzga. ¿Y qué pasa con las personas que tienen este tipo de patologías? Se sienten constantemente juzgadas. Todo el tiempo. Y es que ahí viene la segunda epifanía, que era la que vuelvo a la idea inicial, que existen al día de hoy las terapias de tercera generación, también llamadas las terapias contextuales. Y existe una terapia, bueno, yo soy psicotraumatología, también parte de las terapias de tercera generación, pero bueno, yo voy más al ámbito neurobiológico. Pero existen otros métodos que eventualmente iré incorporando en mi trabajo, porque ya lo vengo haciendo de toda la vida, que es la terapia de compromiso, ¿ya? Esta terapia se basa literalmente en mindfulness, como todas las terapias de tercera generación, en vivir el presente, en conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro entorno, ¿ya? Y que a partir de eso nosotros podamos entender cuál ha sido nuestra respuesta o digamos como nuestra misión en el mundo, porque como lo hemos dicho, todo se conecta, todo tiene un propósito y si podemos ser recursivos y aprovechar dentro del entorno en el que estamos, podemos salir adelante. No solo trabaja en el pensamiento, sino que también trabaja en la fisiología de la persona porque te ayuda a conectar con el cuerpo y la mente físicamente, gracias a que la respiración consciente te permite poder vivir el presente y no aferrarte al pasado que te genera depresión o adelantarte al futuro que te genera ansiedad, entre tantas otras cosas. Entonces, esta terapia nos aterriza al presente y utiliza metáforas, de las cuales la metáfora del jardín es la más conocida, y cuando aprendí de ella fue como, me están robando mi metáfora. Y es porque ya existía un método terapéutico basado en esto, porque las terapias de tercera generación se enfocan mucho en los sentidos y no hay nada que estimule más nuestros sentidos que un huerto o contactarnos con la naturaleza. Por eso es indispensable que los niños tengan contacto con la naturaleza, porque al final la estimulación temprana no es más que replicar los efectos que tiene la naturaleza en nuestro cuerpo, en nosotros, y las enseñanzas que te pueden dar. Lo viví el fin de semana. El domingo estaba así como, los domingos son un poco largos, estaba con mi bebé, me fui al patio y ese niño agarró tierra, puso tierra, la puso acá, la llevó allá, que regó esto, sacó plantitas, cogía una por una. Es absolutamente impresionante, no necesitas un solo juguete cuando tú sacas a un niño en la naturaleza, y concretamente a las plantas y a la tierra. Es más, pensaría que les gusta más la tierra que las plantas. ¿Por qué tocar la tierra? Me pasó una vez una querida amiga, colega tuya de huertos, fue a mi casa y me dijo, André, sembremos, voy a hacer este video, y yo estaba a full, no quería saber de nada, una cosa más que meter en mi agenda. Cuando metí las manos a la tierra, fue como, de verdad, es un efecto similar a la de meterte al mar. Estimular nuestros sentidos, activa lugares en nuestro cerebro que necesitan quitar esa carga emocional que tiene, como en este caso sería nuestro lóbulo frontal, que a ver, son señora nuestros psicóloga, explíqueme bien, ya necesito aquí explicación si es que profunda. Nosotros, literal, hay técnicas que son las que cuentan con más investigación científica actualmente, que son las terapias de tercera generación, que se basan en mindfulness, que es aterrizar al presente, y en estimular tus sentidos. ¿Por qué? Si es que nosotros estamos pensando en un tipo de problemática, en las deudas, en la pelea con mi pareja, en la enfermedad de alguna persona que quiero muy cercana, este pensamiento va una y otra vez en nuestra cabeza. Cuando nosotros estimulamos nuestros sentidos, y dígase, pues, imagínate estar en un huerto en donde todos nuestros estímulos están a flor de piel, siendo estimulados a la vez, nuestros sentidos, ayuda a activar distintas partes del cerebro, lo que permite que salgas de ese hoyo emocional en el que estás sumergido. Porque físicamente tu atención está canalizándose a otra cosa, que en este caso sería, por ejemplo, el olor. Por eso ciertas técnicas, bajo, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, que es también una terapia de tercera generación, tiene distintos tipos de protocolos para, por ejemplo, responder ante una crisis emocional, que es TIP. Primero poner nuestra cara en agua fría, después hacer ejercicio intenso y porque después estás estimulándose. Respirar profundamente para poder sobrellevar una crisis, dígase un ataque de pánico o una noticia muy, muy fuerte que estés en ese momento recibiendo, si tuviste algún tipo de pelea con alguien. ¿Ya? A ver, se basa en estimular nuestros sentidos.
Cara en agua fría, salir a correr, ¿qué otras recomendaciones? Digo, Salir porque la gente... es una tras otra. Primero, ponernos el agua totalmente fría en la cara con hielo, si es posible. Eso estimula nuestro nervio vagal, que ayuda a que empiece un poco a cambiar esa tensión que está generando el cuerpo, porque la ansiedad lo que genera en el ser humano es justamente tensión muscular, entre tantas otras activaciones fisiológicas. Entonces, viene este estímulo de agua helada, viene a activar distintas partes de nuestro cerebro. Encima de todo, nosotros hacemos ejercicio intenso por 10, 15 minutos, lo que ayuda, el ejercicio físico indudablemente, a segregar distintas hormonas, distintos químicos en nuestro cerebro, que ayuda a equilibrarnos emocionalmente, porque físicamente, ¿no? Así es, porque físicamente está generando un balance. ¿Y eso se genera también en la naturaleza, Chechi? Sí, por supuesto. Todo esto es estimulación de estímulos, es ejercicio físico. El huerto, pues, pregúntale a cualquier horticultora. ¡Uy, esa espalda! Es tremendo, es un ejercicio físico y es bastante agotador. Por supuesto, pues justamente la terapia se adecua a las condiciones físicas de la persona. Pero cualquier persona que venga al huerto empieza a aprender cálculos matemáticos, a memorizar, aprender nuevos conceptos, para aprender cómo diferenciar una planta de la otra. Son ejercicios cognitivos bastante significativos que tal vez aquí todos estamos todo el día aprendiendo, estudiando, haciendo algo, pero para una persona en rehabilitación, de cual sea el tipo, es un ejercicio importantísimo. Trabaja las emociones, nos expone a distintos situaciones en las que podemos sentir mucha frustración, tristeza, cuando se muere la planta, felicidad. Y a una persona con bipolaridad le ayudamos a través de estas actividades a que pueda manejar mejor estos altos y bajos emocionales. Entonces, la horticultura y los procesos de la naturaleza se los aprovecha para poder hacer las intervenciones clínicas que cuenta el psicólogo o el profesional en salud que esté trabajando. Esto es para fisioterapeutas también, esto es para personas que trabajan específicamente oncología, por ejemplo. Entonces tienes y diseñas tu protocolo específico para abordar el tipo de enfermedad que quieres aliviar por medio de esta actividad. Y bueno, vamos a hablar luego un poco más sobre los huertos, cómo entran a tu vida, cómo son parte de tu vida y se hace este mix maravilloso. Pero antes quiero hablar de la parte neurobiológica. Tú dijiste que te centrabas mucho en la parte neurobiológica y para mí es básico mencionar la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia con nosotros? El otro día hablaba con un neurólogo y él me explicaba que al comienzo no se entendía esto, pero que ahora ya lo aceptaron luego de muchos estudios y ya está confirmado que para muchas personas un efecto secundario del COVID es neuronal. Y ahí vienen ansiedades e incluso depresiones que son clínicas, que son un efecto del COVID. Pero a eso le sumamos que en el COVID muchas personas tuvieron déficit de naturaleza, ¿no? Muchas personas estaban encerradas en un departamento o en una casa o en un lugar donde no tenían el mínimo acceso a una plantita. Entonces, hablemos de eso, hablemos del COVID tanto desde la parte neurobiológica como desde la parte social de falta de naturaleza. En la parte de la psicología, la pandemia es dos cosas. Ansiedad, por un lado, mucha incertidumbre, muchísimos cambios, todo está fuera de control, muchísimas pérdidas lamentablemente, pero principalmente traumas para todos. Pero de la mano también oportunidades, ¿no? Indudablemente. Hay muchas oportunidades para que la persona que logró manejar sus emociones y que logró además poner en práctica sus habilidades personales, pudo encontrar el momento ideal para salir adelante, para hacer algo nuevo, para innovar, definitivamente. Pero generó un trauma. Y como profesional en psicotraumatología, basada en la neurobiología, justamente en eso consiste. Nosotros estudiamos los efectos del trauma psicológico físicamente en cómo el cerebro cambia su funcionalidad, cambia su fisionomía. No cambia en que es más grande o más chiquito el cerebro, pero sí en cómo responde ante los distintos estímulos, segregando más o menos distintos de químicos, ¿ya? Entonces, la pandemia vino a definitivamente generar un trauma en nuestras vidas. De los traumas no necesariamente sale una psicopatología, puede indudablemente venir una oportunidad cuando logramos manejar bien nuestras emociones y poner en práctica todas nuestras habilidades personales. Sin embargo, generó muchísimo trauma en las personas. Control total de nada, absolutamente, una gran incertidumbre, pérdidas económicas, pérdidas de vida, inclusive el proceso únicamente de haber entrado a un hospital y salir vivo ya representaba un trauma por todo lo que se estaba viviendo. Entonces, llega la pandemia y llegamos nosotros como seres humanos buscando los que
gracias a Dios, logramos salir adelante, ¿no? Porque hay definitivamente muchísimas personas desarrollaron psicopatologías a partir de eso. Pues el que es más obsesivo, el ansioso de por sí, le pudo haber generado muchísima más ansiedad, causado una depresión de la mano, y pues los índices de suicidio subieron muchísimo. Pero para quienes tuvieron la oportunidad un poco de agarrarse donde pudieron, indudablemente fue el momento de reflexión que también representó muchísimas oportunidades en muchísimos ámbitos. Inclusive hablamos en el ámbito empresarial un poco antes de poder empezar de la importancia de inclusive estas certificaciones, y que han ganado muchísimo más valor, no solo para el medio ambiente, sino para la venta también. Entonces, claro, hubo más conciencia. ¿Y qué pasó con la falta de naturaleza en la pandemia? Porque nos afectó. ¿Tú creerías, o hay estudios que dicen, sabes, que el encerramiento y la falta de contacto con un árbol, una planta, le afectó a la gente? Definitivamente afecta a la gente, especialmente a los que han estado acostumbrados a estar en un entorno natural. Habrán notado muchísima más la diferencia, pero quienes no sintieron esa necesidad de poderse conectar con algo, de poderse llenar de vida. Se pudo apreciar todo esto que nos estábamos tomando por sentado en naturaleza y tantos otros campos y en tantos otros ámbitos. Entonces, me hablaba sobre este término también de déficit de naturaleza, que sí, indudablemente hay etapas de la vida y del desarrollo en donde es más importante tener este contacto o esta estimulación desde diferentes texturas, diferentes olores que la naturaleza te puede proveer. Estar en casa en unos años muy críticos del desarrollo del niño pudo haber afectado hasta cierto punto. Y es que al día de hoy, a pesar de que no forme parte del DSM-6, que es este manual de diagnóstico de las enfermedades mentales que utilizamos a nivel mundial, a pesar de que no esté codificado, los profesionales, el término déficit de naturaleza surge no de un científico, sino de un escritor. Sin embargo, ya los profesionales en salud mental hemos notado que ciertos síntomas de ansiedad y depresión, en eso lo podríamos un poco reducir, coincide con que aparecen muy ligados a esta falta de contacto con la naturaleza en ciertas poblaciones. Entonces, ahí es en donde se identifica, esta población está teniendo altos índices de ansiedad, no tiene acceso a la naturaleza, y este puede ser uno de estos factores. Pero es contextual, no podemos reducir a que fue la falta de contacto con naturaleza en la pandemia lo que pudo haber generado algún tipo de crisis en la persona. Indudablemente, no Tiene es que ser así. muchos factores. Son muchos factores, como lo son y como lo explica o se entiende desde las terapias contextuales, en donde pues vivimos dentro de un contexto que se interrelaciona uno de otro. Inclusive, la base de la terapia hortícola, la base de pues el trabajo que hacemos en conjunto desde la comunicación, desde los profesionales de salud, tiene una base epistemológica en realidad, que es el paradigma nosotros nos basamos, como para cualquier cosa científica, en bases, en criterios, en teorías que ya han sido enmarcadas. Y actualmente en filosofía, las filosofías son una base, un paradigma del cual nosotros partimos para poder encontrar sentido al mundo. Y también que son las bases, digamos, el marco contextual, el marco teórico para pues poder probar cualquier cosa en el mundo, lo que te convertiría en científico. Pero esta base epistemológica, que es el paradigma de complejidad, es la corriente más actual en filosofía. Es más, su principal autor, que es Edgar Morin, es un francés, sigue vivo, tiene como 101 años, creo que este año cumplió. Y probablemente el principal filósofo actual, él es francés, ¿ya? Y es base en la complejidad, ¿ya? Él trae el concepto del pensamiento complejo, que explica perfectamente al ecosistema, se respalda en el ecosistema para dar a entender su teoría filosófica, explica la economía, explica la salud mental, explica la psicología, la biología, explica prácticamente desde este paradigma los procesos que se dan, que son, como tú lo dices, circulares, pero que realmente son complejos. Porque complexos no significa, de donde viene la palabra, no significa difícil, sino que se entrelaza. De ahí viene, de donde está conectado, de ahí viene la palabra complejo. Es complexos, que significa entrelazado. O sea que no podemos dejar fuera a este elemento que además es tan importante. El mundo es complejo. Esa es la base epistemológica más actual en filosofía. Ahora te pregunto, Chechi, entremos a los huertos. ¿Cómo entran los huertos a tu vida? Y bueno, aquí justamente en el hospital, cuando me di cuenta que esto era un gran beneficio, pues obviamente al día 2
pues empecé a investigar, me tomé un par de tiempo, conversé con ciertas personas, yo era nueva en ese lugar, de a ver cómo funcionaban las cosas y propuse un proyecto que fue aprobado, obtuve los recursos, empezamos a trabajar en el huerto y esto, bueno, pues se sigue promoviendo. La pandemia, por ejemplo, generó un detenimiento total. En este momento estamos reactivándolo, pero más que nada por seguridad de los pacientes, porque las actividades son grupales y no se puede hacer muchas actividades grupales por beneficio de los pacientes. Fue traumático, como pueden imaginar, en un lugar en donde viven tantas personas. Y que todo eso quedó relegado, ¿no? Entonces, ¿verdad? más que relegado, no hay personas que trabajen en el huerto. Y si no hay personas que trabajan en el huerto, no hay vida. El huerto necesita vida para poder vivir, necesita que la gente vaya. Y eso es lo principal en por ejemplo, huerto comunitario como el que vamos trabajando en Parque Magno, por ejemplo, que necesita que las personas se involucren. Y ahí eso te iba a preguntar, como comunidad, ¿cuáles son los beneficios? O sea, me parece súper lindo esto porque claro, uno puede tener su huerto solo. Que tiene beneficios, indudablemente. Entonces, a ver, danos los beneficios del Los huerto. beneficios en el ámbito comunitario radican principalmente que representa un espacio para compartir, así de básico. Tal vez para nosotros igual acudiríamos a este parque si vivimos aquí, porque es un lugar lindo para estar con nuestros hijos y también como pasar un momento lindo. Pero en barrios marginales no existe el espacio porque te roban, para empezar. Entonces, el principal problema que tiene la sociedad en este tipo de ámbitos es que no tienen cómo conversar uno con el otro vecino, entonces no saben cómo poder solucionar problemas porque no los pueden compartir. Entonces, a nivel comunitario lo que hace es poder un huerto reunir a gente para que la gente empiece a hablar. El contacto físico y emocional con otra persona es indispensable para la salud. Pero además que las ideas se van complementando. Y si a nosotras nos ponen aquí a vernos en un lugar, en un espacio y tenemos la oportunidad, nos conocemos en cualquier parte del mundo y vamos a empezar a trabajar juntas porque nos va a conectar la naturaleza por empezar con eso. O el objetivo del huerto, ¿no? O que nos están robando o que algo está pasando. Entonces, como sociedad empezamos a conectarnos unos con otros y a pensar en mejoras, indudablemente. Pero aparte de manera comunitaria, puedes combatir uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, que es la desocupación. Lo que pasaba con mis pacientes psiquiátricos con esquizofrenia, la desocupación hacía que lleguen a sus hogares y en donde además tienen contacto con drogas, entonces volvían a consumir y era un círculo que no paraba, ¿no? Pero el tener un huerto comunitario te permite ese espacio de productividad, de ocupar tu tiempo que no tienes en qué más ocuparlo por falta de oportunidades, en algo que además genera productos y esos productos empiezan a generar economía. Entonces, y además es un todo, intercambio, ¿no? de personas, te comunicas, aprendes de la otra persona y más que nada que tienes un contacto importantísimo emocional con personas que están pasando lo mismo que tú, porque para empezar comparten la misma comunidad, comparten una misma realidad. Entonces eso es en el ámbito comunitario. En el ámbito individual. de salud, en el ámbito de salud individual, o digamos que es parte de un proceso terapéutico como podría ser en un huerto terapéutico, los beneficios son amplios. También tienes la parte emocional que literalmente puedes manejar mejor tus emociones a través de las emociones que te genera el huerto. La parte física, como podemos muy bien pensar, nos mantiene en actividad lo suficiente para que mantengas una salud física. Tenemos el ámbito cognitivo, estamos en continuo ejercicio, en continuo aprendizaje, memoria, atención, concentración e indudablemente la parte social, porque todos los seres humanos necesitamos conectarnos con otros. A nivel escolar también hay muchísimos beneficios, literalmente permite que la teoría se pueda poner en la práctica porque la naturaleza nos enseña de matemáticas, de conceptos, de historia y complementa muchísimo, potencia el aprendizaje además de aportar en el desarrollo de los niños. En los niños, en los adultos. En los adolescentes, exacto. ¿Y qué grupo humano es el que a ti tal vez te ha generado como más sorpresa al momento de entrar a un huerto? Bueno, los pacientes con los que empecé yo trabajando en el Instituto de Neurociencias habían sido personas que no habían tenido contacto con nadie por años de años. La cantidad de pacientes era muchísimos. Estaban en pabellones en donde son amplios y abiertos, en donde para poder cuidar de ellos no pueden salir y poder mantener un cuidado en higiene, un cuidado inclusive en que no hayan relaciones sexuales entre ellos. Entonces fue con esos pacientes que empezamos a ir al huerto. No hablaban, no tenían, la parte física fue la que más me impresionó inclusive. No podían coger una pinza al inicio, las semillas, después desarrollaron esa habilidad. No caminaban de manera prolongada
casi nunca, sino que solamente en el mismo lugar. Entonces, realmente fue muy conmovedor porque los beneficios fueron increíbles. ¿Qué es lo que aprendimos y lo que está en proceso de publicación? Esperemos pronto. Un estudio en el cual nosotros lo que hacemos en la terapia hortícola dentro del Instituto de Neurociencias, a partir de los objetivos que podemos nosotros brindar, no es como el sanar la esquizofrenia, porque hasta yo tuve ese pensamiento en un inicio, como valoremos la esquizofrenia, pero no. Realmente sí valoramos la esquizofrenia para saber cuál es la cantidad o cuál es el nivel de sintomatología alucinatoria y los delirios, y también evaluamos lo que es el deterioro cognitivo, es decir, la discapacidad intelectual. En base a eso diseñamos una escala que mide la funcionalidad del paciente en muchísimos ámbitos, en 10 ítems, ¿ya? Y a partir de eso nosotros calificamos al paciente no por su esquizofrenia, no por su retardo mental, sino por su funcionalidad en el huerto. Porque ellos, como no sé si lo pueden los que nos están escuchando imaginar, al estar con alucinaciones y con delirios, no entienden bien lo que están pasando, pero sí imitan. Es un comportamiento conductual. Entonces yo, no importa lo que haga, ellos me ven y lo repiten. Entonces en el huerto son completamente funcionales porque ya hay una dinámica que se sigue todo el tiempo. Nos sentamos en ronda, preguntamos cómo están, identificamos si no hay agresividad, exponemos las actividades, hacemos que trabajen en grupo y nos siguen, nos van persiguiendo, haciendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces cumplen con las necesidades del huerto. Me quedo absolutamente impresionada con todo lo que estás contando, con el poder de sanación de la naturaleza y yo creo, ¿no?, que de lo que tú has dicho estamos hablando de reacciones que tienen que ver con la estimulación física, con el tema conductual, con el tema comunitario. Hablamos entonces ya de los pacientes del Instituto de Neurociencias. Me encantaría que hablemos de los niños, porque tú también tienes apuntas mucho y con mucho cariño a los niños. ¿Qué pasa con los niños y su equilibrio mental, su salud mental en la naturaleza? Sí, bueno, le tengo cariño a los niños, pero no apunto a niños, definitivamente no es mi ámbito de trabajo. Con el tema de los niños, porque estás trabajando ahorita en un huerto. Así es, exacto, pero no es mi especialidad en sí. ¿Qué es lo que hacemos con los niños? Desde, como te digo, no es que yo trabajo con niños en sí, y además que el trabajo en un huerto comunitario no es el mismo que un huerto terapéutico. Yo tendría que tener un grupo homogéneo de niños que, por ejemplo, tengan problemas de socialización y comunicación, como autismo. No me refería a eso. A partir de eso yo pudiera, pues, o sea, hacer un trabajo terapéutico. Pero con el trabajo recreativo con niños, igual hay muchísimo que trabajar. Por ejemplo, el control de impulsos. Ustedes verán, yo no me conecto con tantos niños, o sea, no me veo con tantos niños, soy hija única, no tengo ni sobrinos. Pero, obviamente tengo hijos. Entonces, sé cómo unos son más acelerados en responder, unos tienen menos paciencia, unos tienen más arranques de ira, frustración. Entonces, aprenden a dominar sus emociones porque tienen que esperar su turno, porque tienen que empezar a socializar con otros niños que no conocen y todos tenemos que hacerlo de manera respetuosa. Entonces, ayuda un poco como a generar más control emocional y por supuesto que se refleja en su pensamiento. De ahí en conocimientos, hay millón de conocimientos que se nos escapan de las manos y que son básicos porque solamente la experiencia te los puede dar, como aprender de dónde sale la semilla de la albahaca. No te imaginas que las florcitas son las que tienen las semillas y lo aprenden en el colegio, pero otra cosa es como verlo. Si yo misma me impresiono en muchas cosas que aprendo en el huerto que nadie me las enseñó o en todo caso no le pusieron el énfasis que yo lo tuve o que en todo caso a mí me quedó, ¿ya? Y hay muchísimo que aprender, como de descubrir interesante, que puede generar muchas aficiones en los niños, intereses, gustos, ¿ya? Y lo que particularmente en este huerto, cosa que antes no había implementado cuando había tenido la oportunidad antes de trabajar en huertos comunitarios, no terapéuticos, es al final aplicar sesiones en mindfulness, porque hay muchas madres con sus hijos que ya un poquito están independientes y pueden jugar en el huerto mientras nosotras tenemos estos 15 minutos de relajación, de conexión, más que nada de mindfulness, o sea, ejercicios de respiración con metáforas clínicas que ayuden a las madres, claro, pensando en el contexto, a trabajar un poco la ansiedad, a trabajar la resiliencia, pues los cambios de madres, como tú sabes, pueden generar muchísimas muchos desafíos, dificultades emocionales. Y Chechi, el tema has hablado mucho del mindfulness, lo cual está buenísimo porque
es obviamente esta capacidad de vivir en presente, mirar tu respiración, observar tus pensamientos, tratar de estar ahí, ¿no? Ya que tú hablabas justamente de las metáforas, ¿cómo armas una metáfora o qué nos puedes decir entre el mindfulness y la naturaleza? Mindfulness, la naturaleza, la terapia hortícola, las terapias de tercera generación, o sea, todas comparten este componente importante dentro de un protocolo de abordaje. Ya no me quiero poner muy técnica, pero una metáfora clínica es la que está diseñada para dejar una enseñanza, ya que queda interpretación de la persona, si es conducida, pero no es que te da una verdad absoluta, en la cual a través de un proceso de relajación muscular y de respiración consciente, logres conectar las emociones con las respuestas fisiológicas que te ocasionan. Entonces, dentro del huerto, las terapias, las metáforas van dirigidas a abordar un síntoma clínico que tú quieras trabajar. Si es ansiedad, si es resiliencia o quieres trabajar en el perdón, en la culpa. Entonces, como terapeuta hortícola, tú aprendiste sobre los procesos de la horticultura específicamente y los conoces a fondo. Entonces, sabes de qué agarrarte para poner en práctica o potenciar las intervenciones clínicas que aplicas con los pacientes que tengan tal o dicha psicopatología. Eso lo transforma en una metáfora clínica. No es una metáfora para sentirnos bien únicamente, sino que va dirigida a combatir un síntoma en particular. Ya con mucho conocimiento clínico, ¿verdad? Así es. Conclusiones sobre los huertos y la salud mental, o conclusión. La horticultura, la conexión con la naturaleza, no necesita ser dirigida por un profesional de salud mental para que genere bienestar. Mientras más nosotros cuidemos nuestro entorno, no va a ser un cierre tan rápido porque me acordé ahorita que justamente este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el Día Internacional de la Salud declaró el tema específico de la salud ambiental para la salud mental, porque ya sabemos que nuestra salud mental depende del contexto y nuestro contexto es la naturaleza. Por lo tanto, está completamente conectado. La salud física está siendo sumamente amenazada por el daño que le hemos hecho a nuestro ecosistema y seguirá siendo así. Y eso específicamente aumentará los índices de ansiedad en muchos, como tú y yo la manejamos todos los días cada vez que vemos plástico, pero eventualmente será mucho peor. Para muchísimas personas será muchísimo más visible. Así que a cuidar la naturaleza ya, porque cuidar la naturaleza es cuidar de nuestra salud mental. Cecilia Viteri con nosotros, psicóloga clínica, organizacional y terapeuta hortícola. Hitos, desarrollo de huertos terapéuticos y comunitarios, entre esos Mi Semilla del Instituto de Neurociencias. Casada, 2 hijos, máster en gerencia hospitalaria y especialista en psicotraumatología. Su trabajo, jefe de docencia e investigación del Instituto de Neurociencias. Y de esta conversación nos llevamos que la naturaleza responde igual para todos, que los procesos de la naturaleza permiten hacer metáforas psicológicas. La naturaleza no juzga. Las terapias de tercera generación nos incluyen el mindfulness y la estimulación de los sentidos. Se activan partes del cerebro para sobrellevar momentos y esto lo podemos conseguir con la naturaleza. Los huertos comunitarios permiten conectar y esto da muchos beneficios. Los huertos aportan a las habilidades cognitivas. La terapia hortícola no necesita ser dirigida por un profesional, lo que basta es la conexión con la naturaleza. Y Chechi nos dijo que este año la OMS declaró Día de la Salud Mental en relación a la salud de la naturaleza.